El tema que vamos a escuchar es el de hermenéutica analógica y república. Desde luego, dos temas que ellos han discutido hace muchos años. Ellos son dos grandes amigos, no solo por los temas de filosofía, sino por la humanidad que los caracteriza. El doctor Mauricio Beuchot es el fundador de una corriente filosófica que ha ido más allá de las fronteras de nuestro subcontinente, de nuestro continente, de la hermenéutica analógica, y él nos va a hablar el día de hoy sobre la relación entre la hermenéutica analógica y la república. Bueno, una palabra más. El doctor Beuchot, decía yo, que es el fundador de una corriente filosófica, la hermenéutica analógica. Hoy vamos a tener ocasión de escuchar de nueva cuenta, para quienes lo conocemos y para quienes no, plantearle algunas preguntas, si hay lugar a ellas, sobre qué es la hermenéutica analógica, y lo mismo al doctor Velasco, qué es la república y qué relación hay entre estas dos. Bien, le damos la palabra al doctor Beuchot, y un aplauso también de bienvenida. Muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo esta amable invitación que me han hecho para conversar aquí en la UAM con ustedes. Y voy a tratar de combinar lo de hermenéutica y republicanismo. Primero, unas nociones fundamentales de republicanismo, y sobre todo lo quiero conectar con algo que nos compete mucho como mexicanos, que es la interculturalidad. Y ahí trataré un poco de hacer ver cómo esto que llevo ya varios años trabajando, que es una idea de hermenéutica analógica, nos puede ayudar para el diálogo intercultural y para una convivencia más democrática y republicana. El estudio del republicanismo ha cobrado auge recientemente. Voy a leer un poco y después lo platicamos, porque si no me puedo dispersar, ¿verdad? El estudio del republicanismo ha cobrado auge recientemente. Para distinguirlo del clásico, se lo ha llamado neorepublicanismo. Uno de sus principales promotores ha sido Quentin Skinner, primero en su labor historiográfica, después en su posición teórica. Pero quizá el que más lo ha propuesto como algo a realizar haya sido Philippe Petit. En este caso, critican la democracia liberal, demasiado centrada en las instituciones y las leyes, con una participación representativa, la cual hace a los ciudadanos pasivos, y piden una democracia republicana, más apoyada en la participación directa de los ciudadanos, la cual los hará más activos y necesitados de la virtud cívica. En nuestro medio mexicano ha sido Ambrosio Velasco el que más ha estudiado y defendido el republicanismo. A ver si me sale, pero aquí me voy a basar en él, ¿verdad? Ya me regañará. No, de ninguna manera, al contrario. Es lo que he aprendido de republicanismo en sus obras. En primer lugar, por sus estudios sobre Maquiavelo. En segundo lugar, por haberlo tratado en la tradición medieval española de los comuneros, y de manera especial, por haberlo identificado en la Nueva España, en pensadores como Fray Alonso de la Veracruz. Y en tercer lugar, por su labor teórica, aplicándolo al multiculturalismo. Ahí es donde deseo dialogar contigo, Ambrosio, a ver si no corre sangre, ¿verdad? Procuremos que no haya más que un diálogo. En la época reciente, Velasco menciona como republicanos a John Dewey, Hannah Arendt, Charles Taylor, Carol Pateman, Grimm Duncan, Philip Grimm, Peter Scharching, Mauricio Viroli y otros más, incluso ahí a Petit y a Michael Sandel. Pero Velasco sostiene a este respecto que, primero, en esa tradición la teoría democrática es crítica y normativa, es decir, no solo se ajusta a la realidad empírica, sino que trata de transformar lo que critica. En segundo, añade Velasco,
La democracia significa participación de los ciudadanos en la política, no solo por el voto, sino más directamente. Eso requiere un marco legal, pero sobre todo una virtud cívica, que es donde yo pienso centrarme un poco, porque a mí me llama mucho la atención cómo en la filosofía más reciente ha vuelto la noción de virtud, ¿verdad? Que era algo que parecía periclitado, pero vuelve en ética, sobre todo con filósofos analíticos, Bernard Williams, Philippa Foot, Elizabeth Anscombe, etc., ¿no? Y inclusive en la epistemología, en filosófica se está potenciando una epistemología de virtudes que crea Roderick Chisholm, pero sobre todo su gran alumno latino, Ernesto Sousa, ¿no? Ernie Sousa, que está trabajando en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, ¿verdad? Un grupo muy grande, ¿no? Ambrosio está allí trabajando, Miguel Ángel, varias gentes, una epistemología nueva, epistemología de virtudes, es decir, ya no teorías, sino formar a tu alumno para que tenga esas virtudes que se necesitan en la investigación, por ejemplo, parsimonia en la experimentación, ¿verdad? Buena capacidad para lanzar hipótesis relevantes y sobre todo argumentar coherentemente a favor de algo. Tercero, el ciudadano no es mero elector, nos dice Ambrosio Velasco, sino partícipe de la vida social. Esto me parece muy importante porque es donde se van a necesitar, Ambrosio, las virtudes cívicas, que yo voy a potenciar más de lo que tú lo pones en tus escritos, ¿verdad? Pero a lo mejor ahí discutimos un poquito. Por ejemplo, se manifiesta en debates públicos. Nadie acude a los debates públicos, ¿verdad? Que otro hable por mí y a ver qué dice, y pues yo a lo mejor voto, pero hasta allí. Cuarto, los representantes son controlados por sus representados. Son agentes con poca decisión y no tutores con pupilos. Se requiere una representación proporcional de las diversidades en las legislaturas. Quinto, el poder político no solamente es regulado por instancias suyas, sino por los ciudadanos, mediante consultas, referéndums, etc. Sexto, porque me parece que Ambrosio hace una lista bastante completa de lo que se necesita en una democracia republicana, añade, más que en la igualdad de los derechos individuales, se insiste en las identidades culturales, se privilegia la comunidad sobre el individuo. Y aquí me parece un buen punto de Ambrosio, porque ahorita los derechos colectivos están siendo muy debatidos y trabajados y aceptados. El individuo pertenece a una comunidad que le da sus ideas y valores. Es lo que tenemos, ideas y valores. Es por lo que peleamos, es por lo que luchamos, por lo que debatimos o dialogamos. Es lo más importante en cada cultura, sus ideas y sus valores. Casi y sobre todo sus valores. Hay derechos fundamentales que han de ser comunes a las diversas culturas, a la vida, a la integridad, al tránsito, a las creencias, a la asociación, etc. Pero se dejarán derechos propios de las comunidades, es decir, hay derechos generales y especiales. Séptimo elemento de la descripción de Ambrosio, nos dice: las instituciones y los derechos están en función de las comunidades y no al revés. El Estado es plural y evita la homogeneización. En octavo lugar, ya último porque lo haces muy completa esa enumeración, nos dice: ese pluralismo conlleva una descentralización política fuerte. Es un federalismo cultural, cuyo poder federal central es limitado y deja más energía al municipio y a la comunidad. Se trata de proteger la pluralidad cultural. Hay riesgos contra la libertad, siendo el principal el que la identidad cultural ahogue a la individual personal. Pero se puede lograr un equilibrio entre comunidad e individuo para evitar tanto la homogeneización nacional como la fragmentación grupal. Es decir, se trata de propiciar tanto
el pluralismo intracomunitario como intercomunitario. Bien, aquí hago ese resumen que hago de un trabajo del propio Ambrosio: republicanismo y multiculturalismo. En todos los casos, me parece a mí, la virtud cívica es la que permite superar las dificultades. Ambrosio, aquí entro ya con mi propuesta, ¿verdad? Porque les digo, es curioso que la noción de virtud, hasta en pedagogía, David Carr habla ahora de una educación en virtudes. Ya no esa educación conductista que nos dieron, apréndete, sino crear ciertas capacidades, que no coincide con esto de las competencias. Eso es otra cosa muy diferente, a veces incluso muy discutible, ¿verdad? Pero me parece a mí que la noción de virtud es algo, como lo decían los propios griegos, Jesús, algo muy analógico, ¿no? Era la arete, era el sentido de la proporción. Que proporción, lo sabe estupendamente Jesús Araiza, en griego es analogía, ¿no? Analogía es el término griego que los latinos tradujeron como proportio. Y por ejemplo, la virtud es sentido de la proporción. La frónesis, la prudencia, es esa capacidad de buscar la proporción justa en las acciones. Lo mismo la templanza, la fortaleza y la justicia, ¿no? La dique o dikaiosine es el sentido de la proporción en las conmutaciones, en la distribución y en la impartición de justicia por parte del Estado. En todos los casos, la virtud cívica es la que permite superar las dificultades. A lo mejor exagero un poco, ya discutiremos, Ambrosio, pero creo que el modelo republicano puede complementar bien el liberal. Lo que me parece discutible del modelo liberal es que todo lo quieren resolver con derechos individuales, ¿no? Yo creo que tiene que haber derechos colectivos, al menos algunos, ¿no? Pero una queridísima amiga nuestra, muy neoliberal, Paulette Gittelen, ella me decía, no, te aseguro que todo lo que tú propones que sea con derechos comunitarios, yo los puedo suplir con derechos individuales. Yo creo que no, pero bueno, esa es otra discusión aparte. El modelo republicano puede complementar bien al liberal. Este último corre el peligro de convertirse en una tiranía, en la que los ciudadanos pasivos llegan a ser los oprimidos y los grupos que se resistan serán marginados. Este es siempre el problema de los marginados. La virtud cívica evita que el marco legal sea mera formalidad. Los derechos de las comunidades complementan a los generales. Los colectivos limitan los individuales y viceversa. La identidad grupal hace que se redefina constantemente la nacional. Pero este equilibrio entre lo liberal y lo republicano no se alcanza de manera mecánica, sino con la virtud cívica, con una frónesis o prudencia, un balance entre los opuestos en juego. Ya que, por cierto, es especialista Araiza en la frónesis, estudiada en la ética aristotélica. El republicanismo no rechaza, pues, la democracia liberal, solo que en la democracia republicana el ciudadano es sujeto de derechos, pero también, y quizás sobre todo, de deberes u obligaciones. Se beneficia de las cualidades del liberalismo, pero también de las del comunitarismo, y quizá más, porque ve al individuo en función del grupo y no a la inversa. Ustedes saben que recientemente está muy presente en la filosofía política esta corriente nueva del comunitarismo, no confundir con el comunismo, es el comunitarismo, ¿no? Alas del McIntyre, Balzer, Taylor, Richard Taylor en Canadá, es una corriente, incluso yo dialogué alguna vez con Luis Villoro, y me decía al final ya de su vida que él optaba por el comunitarismo, ¿verdad? Sobre todo por su experiencia en Chiapas, ¿no? Como asesor de Marcos, etcétera, etcétera. Él veía la necesidad que tenemos de un replanteamiento de la filosofía política en términos de comunitarismo.
Combina pues la justicia con el bien, pues no solo aseguran la igualdad ante la ley. Es que miren, hay una polémica en filosofía, en ética, entre las éticas de la justicia y las éticas del bien. Las éticas de la justicia son indispensables, ¿no? Ellos promueven la igualdad ante el derecho, la justicia más básica que siempre se requiere. Y las éticas del bien son más complicadas, más complejas, ¿verdad? Porque son las que discuten o llevan a la discusión los paradigmas o modelos de vida buena, de calidad de vida. Incluso la llaman a veces de cumplimiento de un ideal. ¿Qué es lo que, hay justicia, ok, pero ¿qué quieres tú para vivir? Hay un pleito tremendo, porque unos van a querer que las mujeres lleven, ¿cómo se llama? Burka o no sé qué, otros que no la lleven, y es el pleito ya entre comunidades o culturas. Sin embargo, fíjense, una gran filósofa moral, una gran ética, que trabaja en Valencia, mi queridísima amiga Adela Cortina, decía, sin embargo, fíjate, yo reconozco, aunque postulo siempre que tiene que haber una ética de la justicia, las éticas del bien o de la buena vida son las que dan sentido a la justicia. O sea, queremos justicia para poder realizarnos, ¿no? Podría también decir, la ética del bien o de la vida buena es de la realización, tu propia realización. ¿Cómo quieres realizarte como persona? ¿Verdad? Entonces tiene que haber las dos cosas. Combina la justicia con el bien, pues no solo aseguran la igualdad ante la ley, sino además y sobre todo, lo más que sea posible, el respeto por el ideal de vida o de realización o de buena vida que se tenga en una comunidad. Ustedes ven que es diferente. Una comunidad tiene un ideal de vida buena o de realización personal, etcétera, y otra tiene otra muy diferente. Y ahí van a tener que pelear, van a tener que decidir o llegar a acuerdos, llegar a convenciones. Y por la petición de debates, donde se tienen que ofrecer los mejores argumentos posibles que se tengan, se embona con la ética discursiva. Y ahora trato un poquito de aplicar esto de la hermenéutica analógica al republicanismo. De esta manera, el republicanismo se nos muestra como algo muy analógico. Es decir, no sé si suene Ambrosio, ¿verdad? Pero yo lo visualizo desde esta perspectiva, porque está basado, me parece a mí, en la noción de proporción y distribución. Y es el modelo de la analogía de proporcionalidad y la analogía de atribución. Por lo cual se puede convenir como instrumento, por lo cual le puede convenir como instrumento interpretativo una hermenéutica analógica. Es una manera de conocer al ser humano de manera proporcional, aplicando la proporción a todo lo que hace, sobre todo a su medio político, el cual tiene que estar en buena proporción con él. Ahí nos callamos, hasta ahí ya está. Como vimos, hay varias propuestas, pero también aquí voy a seguir a un autor, Ángel Rivero, que retrotrae esta tradición política del republicanismo hasta Aristóteles. Y él es el genio de la analogía. Es el gran sistematizador del concepto de lo análogón, ¿no? Después de los pitagóricos y de Platón. Aristóteles aplica la idea de proporcionalidad en la ética Nicómaco, porque es una ética de virtudes, y la misma idea de virtud es la proporción puesta en práctica, ¿no? Y ahí está nuestra gran tarea, porque lograr la virtud no es con manual, sino con la práctica y con buenos modelos, ¿no? Pero miren, esto ya me lo han aceptado hasta en la pedagógica, en la Universidad Pedagógica Nacional, ¿verdad? Porque primero siempre me levantaban la mano y me decían, la receta, y levantaban la mano, la receta para una educación en virtudes. Yo les decía, como siempre se nos dice en las facultades,
Cuando uno va, por ejemplo, a la Facultad de Filosofía y Letras y pregunta, ¿qué puedo hacer para ser un gran escritor? Te van a decir lo mismo y te va a dar la misma decepción. Buenos modelos y mucho ejercicio. Y esa es la clave de la virtud, tener buenos modelos y mucho ejercicio. Es más, también la misma filosofía de la ciencia ahora se está planteando a través de modelos, los famosos paradigmas, ¿no? ¿Quién eres y a quién sigues? En ciencia, pues hay algunos autores a los que se sigue de preferencia, y ahí se ve qué teoría tienes y qué práctica científica estás desarrollando. Sí, ya no se avanza por teorías, sino por prácticas. Esto ya incluso desde el segundo Wittgenstein, ¿verdad?, ya estaba planteándose. En efecto, la virtud es el término medio, y eso no es otra cosa que el equilibrio proporcional en las acciones. Por eso la virtud más básica es la prudencia o frónesis, que decían los griegos, que ha estudiado Jesús, Araiza, que es el sentido de la proporción, ¿cierto?, de la moderación para evitar el exceso y el defecto en los actos humanos, por lo que se hacen viciosos. Es decir, el hombre preparado, lo que llamaban los latinos el cubes, el ciudadano, es el prudente. Prudente, para los romanos que eran más pragmáticos, más practicotes, decían, el prudente es aquel que puede elegir o ser elegido para puestos públicos. Entonces, bueno, hasta allí no digamos nombres ni nada. Él tiene que ser capaz de deliberar. Era lo propio, lo más valioso de la prudencia. Ciudadano es el capaz de deliberar. Sobre todo es analógica a la justicia, pues es dar a cada quien la proporción que se le debe. En la justicia conmutativa, una proporción matemática, aritmética. En la distributiva, una proporción geométrica. Y en la legal, todo esto es Aristóteles, a ver si nos lo explica Jesús Araiza, una proporción armónica. Aritmética, geométrica y armónica. Y ahí sí ya me pierdo, Jesús. A ver si nos aclaras un poquito eso. En la política, Aristóteles no hace otra cosa que aplicar a la sociedad su idea de una armonía proporcional o analógica. Por eso también centra todo en la virtud del ciudadano, que está en estrecha relación con la prudencia, como prudencia política, además de la prudencia individual y la familiar. Y se dirige a la justicia, que es la que guarda una equidad o igualdad proporcional, ¿no? La epeiquía, que era esa equidad, que es la que nos hace convivir. Por esa actitud equilibrada, Aristóteles prefiere un régimen de gobierno mixto. Reconoce la desigualdad como inevitable, pero pide que se procure una igualdad proporcional, es decir, según lo que pudo ver en su cultura, porque recuerden que en ese tiempo se admitía la esclavitud y, por ejemplo, los griegos pues sí eran bastante misóginos. Eso se ve después en Cicerón, quien retoma muchos elementos aristotélicos. Por eso para él la retórica era la que formaba al ciudadano, ya que éste debe aprender a deliberar. Fíjense qué bonito. La deliberación es una parte tanto de la prudencia como de la retórica. Es decir, el prudente tiene que ser también en cierta manera retórico, porque tiene que saber deliberar, ¿no? Y ahora yo me fijo en esta posmodernidad. Lo que más cuesta es deliberar, ¿no? Conozco un filósofo joven español que es trágico, sigue a Unamuno. ¿Cómo no iba a ser trágico siguiendo a Unamuno? Pero me dice, ¿por qué no me dan ya todo decidido? ¿Por qué tengo que decidir? ¿Por qué no me la dan ya todo hecho? Yo me acordaba del gran filósofo Kierkegaard, que decía que tiene un libro genial que se llama El concepto de la angustia, y para él la angustia era decidir, la decisión. Yo les digo luego a mis alumnos de filosofía, ándenle, deprímanse un poco para que puedan ser filósofos, ¿verdad? Si no, la única angustia existencial que van a sentir va a ser acabar de desayunar en Perisur
y no saber con qué tarjeta pagar. Esa es toda la angustia que tiene el filósofo en la actualidad posmoderna. Bueno, que también ya la posmodernidad está de salida. Ya salió, nada más que pues miren, en México todo nos llega tarde y mal, ¿verdad? Y todavía en mi facultad andan que la posmo, ya está, ya se fue. Ahora vienen corrientes muy complicadas, pero no voy a meterme en eso. Y cuando tiene esa capacidad deliberativa, es cuando puede elegir o ser elegido para puestos políticos, o en general, para participar en la vida de la ciudad. Y resulta que la deliberación, además de ser una parte de la retórica, es también un aspecto de la prudencia. Por eso el ciudadano es el prudente, es la virtud cívica, la prudencia política. Y añado una cosita más que me parece muy interesante del propio Aristóteles, que es que la libertad consiste más que nada en la deliberación. Porque se me puede obligar a que haga lo que no quiero hacer, pero ya deliberé no hacerlo. Y ahí soy libre. En mi fuero interno está mi libertad, aunque sea esclavo, aunque sea preso de guerra, lo que ustedes quieran, y me obliguen a hacer lo que no quiero hacer, mi libertad está en la deliberación. De estos antiguos, Maquiavelo recoge la noción de virtud en su significado primigenio de fuerza, que virtus, antes que nada en latín es fuerza, pero también es virtud, pero también con una connotación de virtud, como la de los griegos y los romanos. Está igualmente centrada en la prudencia, sobre todo en la prudencia política, y tiende a asegurar la igualdad y la libertad. Esa virtud es la que permite la participación conveniente de los ciudadanos, así como un régimen mixto. Y aquí también Ambrosio Velasco, con sus trabajos sobre Maquiavelo, nos ha evitado el considerarlo, ahora sí que como maquiavélico, ¿verdad? Porque ya ven que Maquiavelo siempre es, lo que importa es el fin, no los medios, ¿verdad? Los medios pueden ser malos, etcétera. No, porque ahí sí sería un medio equívoco. Es algo que conduce a lo que me interesa, pero por mal camino, ¿no? Yo creo que ahí sí nos has hecho una buena labor, porque siempre uno oía a Maquiavelo así, el malvado ese, ¿verdad? Que decía que el príncipe tiene todo el derecho de hacer lo que le dé la gana, con tal de conservar el poder. No, esa es la interpretación escolar, ¿verdad?, que se ha hecho de Maquiavelo. Él también estuvo en el republicanismo, porque dice, esa virtud es la que permite la participación conveniente de los ciudadanos, así como un régimen mixto. En los republicanos ingleses, al hablar estos de la igualdad en la propiedad y la autoridad, se está resaltando la justicia distributiva, que es sumamente proporcional y por lo mismo analógica. Y sabemos que para ella se requiere la prudencia. Por eso revigorizaban la virtud cívica, también ellos. En la confrontación ilustrada entre el republicanismo y el liberalismo como distintas democracias, se ve la pugna eterna entre la virtud y la ley, olvidando que son complementarias, así como se pelea la ética de virtudes contra la ética de leyes. Lo mismo pasa en la política, pero se debe aprender de la tradición clásica que la virtud se puede complementar con la ley como un límite y una orientación, dejando, empero, la parte fuerte a la formación de virtudes, a la educación civil. Y aquí, recuerden, hay un teórico muy importante, alguien que seguramente has estudiado, Ambrosio, Alasdair MacIntyre, ¿verdad?, que él hizo una revolución, porque con un libro suyo, After Virtue, tras la virtud, ¿verdad?, nos hizo ver que la modernidad fue una ética de leyes, y él, como es un teórico postmoderno, ¿verdad?, quería una ética de virtudes. No más que a mí me parece que exageraba, ahí me dirás tú, MacIntyre, Alasdair MacIntyre exageraba, porque quería una república de puras virtudes, que incluso no iba a necesitar derechos humanos,
ni otras cosas, aunque acabó teniendo que aceptarlos, ¿verdad? Y aquí yo me acuerdo de Platón. Recuerden el gran Platón. Platón, en su diálogo hermosísimo, La República, quiere una sociedad basada en las virtudes, y fue su gran utopía, no sé cuál. El siguiente diálogo fue las leyes, porque le fallan. Dice, no puedo suponer que la gente es virtuosa. Entonces mete también las leyes. Yo creo que se complementan. O si ustedes quieren, un poco de leyes y mucho de virtudes, pero siempre tiene que haber esa ordenación, ese encauzamiento de la ley. Es muy sintomático que en el republicanismo más reciente se rescate la noción de virtud a través del concepto de virtud cívica, que es lo mismo que la prudencia política. Hannah Arendt, esta gran filósofa, Charles Taylor, el canadiense, y Ambrosio Velasco, aquí presente, recuperan la noción de frónesis como solamente se había visto en Gadamer. Incluso Hannah Arendt sostiene que la frónesis aristotélica coincide con el juicio reflexionante de Kant en la crítica del juicio. Me parece una genialidad de Hannah Arendt, ¿no? Se veía como diferentes el juicio reflexionante de Kant en la crítica del juicio, donde nos dice que el juicio reflexionante lo tenemos que hacer en la estética, decía él, en la estética, porque ahí no hay principios fuertes ni conceptos claros. Y Hannah Arendt se inventa una genialidad y dice, no, el juicio reflexionante kantiano también lo usamos en la ética y en la política, porque ahí tampoco hay principios fuertes ni conceptos claros. Y tiene otra genialidad que dice, es lo mismo que la frónesis aristotélica, que la virtud principal para Aristóteles, la virtud más analógica. Por eso ya verán, ya han visto que promuevo tanto un pensamiento analógico, una hermenéutica analógica, y que el gran amigo Luis Villoro hace ya unos años me decía, no te quedes en una hermenéutica analógica, avanza hacia una racionalidad analógica, porque esa es la que nos está haciendo falta. Le dice, espérate Luis, déjame aquí, apenas estoy ahí empantanado. Bien, Hannah Arendt sostiene que la frónesis aristotélica coincide con el juicio reflexionante kantiano, y que no solamente se usa en la estética, sino en la ética y la política. Sabemos que también equivale al sensus communis de Vico, el famoso sentido común, del que hablaba mucho Giambattista Vico, según se ve en Verdad y Método de Gadamer. Ambrosio Velasco alude significativamente a la prudencia como la virtud que realiza el balance entre opuestos, para concordarlos según proporción. Y dice, lo cito textualmente, dice Ambrosio, desde luego, este carácter complementario y correctivo entre las dos tradiciones y prácticas democráticas, la liberal y la republicana, no es algo que pueda alcanzarse mecánicamente. Se trata más bien de un equilibrio prudencial entre los opuestos: libertad positiva, libertad negativa, descripción, evaluación, particularismo, universalismo, virtud cívica, sistema institucional, pluralismo cultural, identidad nacional, gobierno local, gobierno federal. Fin de la cita. Ya termino, ya casi. Sigue tú. Sigo un poco. No, sí, por favor. A hacer este balance o equilibrio, es que tengo que hablar un poquito de multiculturalismo, Sí, es muy si no me frustro. Sí. A hacer ese balance o equilibrio es a lo que se dedica la proporción o analogía. Es decir, lo que llama Ambrosio Velasco equilibrio prudencial, yo lo llamo equilibrio proporcional. Es lo mismo. Desde Aristóteles se ha hecho. Por eso creo que ahora es muy pertinente para el republicanismo, sobre todo el nuevo, una hermenéutica analógica para interpretar al hombre y su realidad sociopolítica en vistas a mejorar. En la analogía predomina la diferencia sobre la mera semejanza,
y por eso puede asegurar el pluralismo, como se requiere para un régimen mixto que guarde siempre las debidas proporciones. Y ahora únicamente algunas cositas sobre el multiculturalismo. Otra vez, ya parece obsesión. Ambrosio Velasco nos recuerda que el republicanismo implica un gobierno originado en el pueblo que delega a ciertos miembros suyos para ejercerlo. Ese gobierno supone leyes anteriores que reflejan el consenso de los diversos estamentos de la comunidad. Las autoridades representan los intereses del pueblo, si las legislaturas acogen los de los distintos grupos de la sociedad, defendidos en debates parlamentarios, si los representantes están cerca de los representados y les rinden cuentas, y si se fortalece el gobierno local y se debilita el central o federal. Asimismo, hay un marco legal e institucional que hace la separación de poderes y promueve la autonomía de los gobiernos locales. Además, existe una cultura política que hace a los ciudadanos participar. En un atinado artículo, Ana Regina Luébano defiende la tesis de Ambrosio Velasco, mostrando que satisface algo que no alcanza a ser el modelo liberal, por ejemplo, el de Quimbrica. No sé si conoces este artículo. No, fíjate, después. Sí, está en estudios del ITAM. Hace críticas a Will Quimbrica, sí, y defiende tu postura, ¿verdad? Entonces, pero ¿Y del ITAM? ¡Qué bien! Pero ahí vamos a pelear, ¿verdad? Pero es necesario. Claro, es parte de la prueba. Casi ineludible. Pero bueno, el diálogo es lo que enriquece la filosofía, ¿no? Hace críticas, Ana Regina Luébano, hace críticas a Quimbrica, tomando elementos del trabajo de Velasco. En el artículo 4 de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, se dice que tienen derecho a su autogobierno, en la medida en que lo requieran sus asuntos culturales locales. Son los derechos poliétnicos. A veces lesionan los derechos individuales, ahí está lo que decíamos, a veces tienen que haber cierto conflicto. Y por eso se necesita que tengan ciertas restricciones. Por ejemplo, el vender a las hijas por dotes matrimoniales es algo que en algunas etnias se hace desde tiempo inmemorial y se justifica apelando a usos y costumbres. Sin embargo, van en contra de la dignidad de las mujeres. Quimbrica diría que son derechos diferenciados de grupos, pero aquí se necesitan restricciones, como las que no desea él admitir. Y esto es lo que Velasco opone a Quimbrica, pues no responde el multiculturalismo tal como se ha de llevar en México, ya que rechaza restricciones internas que se requieren para que los derechos colectivos no lesionen la dignidad de los individuos, como en el caso mencionado. Y cito a esta profesora: para Velasco, la democracia republicana y el multiculturalismo son compatibles y mantienen una relación de interdependencias entre sí. La democracia republicana requiere una amplia libertad pública, donde puedan expresarse y reconocerse la pluralidad de intereses y concepciones del mundo, provenientes de los diferentes grupos sociales y culturales que existen entre los habitantes de una nación. Es decir, allí está retomando lo que dice Ambrosio con respecto a lo que le opones a Quimbrica, que no admite esas restricciones. Y ya, ahora sí voy aterrizando lo que yo considero que se puede ganar aplicando la propuesta que yo hago de una hermenéutica analógica. Todo lo anterior nos proporciona abundante material para reflexionar sobre él desde la hermenéutica analógica, ya que contiene cosas en las que está muy presente el concepto de analogía o proporción, que es el que anima la prudencia y la justicia, entre otras virtudes. El mismo modelo de pluralismo cultural o de interculturalidad, según la tradición política republicana, implica un equilibrio proporcional en la representación de las diferentes culturas que componen la democracia multicultural. Es un ejercicio de equilibrio proporcional
Ya ves lo que te decía, lo que tú llamas equilibrio político. Sí, Yo prudencial. llamo- ¿cómo? Prudencial. Yo le llamo equilibrio proporcional, porque la proporción es el análogo, la analogía. Es un ejercicio de equilibrio proporcional o analogía el determinar, al menos a grosso modo, la proporción que toca a las sociedades mayores y a las menores o minorías, para que todas queden bien representadas. No se podrá dar la exacta igualdad en ello, pero sí una igualdad proporcional o analógica, que era en lo que consistía la equidad, la epiquía de los antiguos. Es algo que se necesita mucho para la educación en derechos humanos y forma parte de la polémica acerca de la educación multicultural. Y aquí es donde acude en nuestra ayuda una hermenéutica analógica. En efecto, en la analogía predomina la diferencia. Se puede dar cabida lo más posible a las diferencias culturales sin que ello rompa la unidad de la nación ni la igualdad ante la ley, porque se buscará que los usos y costumbres o leyes particulares no vayan en contra de las leyes indispensables y sobre todo en contra de los derechos humanos. Podrán dar tintes propios a los derechos humanos las diferentes culturas. De hecho, las comunidades indígenas suelen aceptar esos derechos cuando se dialoga con ellas y además les dan un tinte comunitario que los hace menos individualistas y más atentos al bien común. Yo diría que esto es muy a todo, ¿no? Son más comunitaristas y menos individualistas. Ha visto la importancia de la frónesis o prudencia en estos menesteres Alejandro Salcedo, quien analiza las críticas que hace Alessandro Ferrara a Habermas, el cual no puede fundar el consenso en algo que no sea consensual, sin evitar el círculo vicioso. En cambio, la frónesis logra consensos a partir de un sensus communis, o sentido común de la sociedad, lo cual es igualmente operativo y mejor fundado. Además, reconoce que en la frónesis funciona la analogía, porque esta es sentido de la proporción y dicha virtud es equilibrio proporcional, es decir, analogía hecha carne, puesta en práctica. Hablo mucho de la noción de virtud que, como les decía, está regresando a la ética y a la filosofía política, pero ya voy a aterrizar, ahora sí, llevo aterrizando varios minutos. Se tiende a aceptar pues la vigencia de la virtud. Con esto de las virtudes cívicas, qué importante es, ¿verdad? Porque ahora lo que está nuevo en filosofía es la noción de virtud, ética de virtudes, epistemología de virtudes, pedagogía de virtudes. Yo creo que también aquí se está hablando de una política basada en las virtudes. Se tiende a aceptar pues la vigencia de la virtud. Lo que se cuestiona es qué virtudes se han de promover y quién tiene que promoverlas. Es la discusión. Ya hemos visto que vuelven muchas de las virtudes clásicas, como la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. A ellas se añaden la generosidad, la solidaridad y otras. Vuelve así la noción clásica de virtud, ahora a la filosofía política, como lo había hecho a la ética, la pedagogía e incluso a la epistemología. De esta manera se ha podido hablar de una ética de virtudes, de una epistemología de virtudes y de una pedagogía de virtudes. Por ejemplo, en esta última, en la pedagogía de virtudes, se trata de formar ciertas capacidades en los alumnos y no solamente llenarlos de información. De manera parecida, hay que hacer en la educación de los ciudadanos, formarlos en virtudes cívicas o políticas, ya que son precisamente virtudes éticas o morales, como la prudencia, la templanza, etc. Todas muy analógicas, porque la analogía es proporción y están basadas en ella. Así, la prudencia es el sentido de la mesura en las acciones humanas, tanto en la vida personal como en la familiar y en la política. La templanza es el tacto para la proporción en la satisfacción de las necesidades humanas,
sobre todo teniendo en mente el dejar algo para los demás, no ambicionar todo para uno mismo. Aquí me gusta mucho que un gran filósofo político, Norberto Bobbio, tiene un libro sobre la templanza, pero le da un sentido más social, porque la templanza luego se entiende como nada más mesura en comer, beber, etcétera, etcétera, ¿no? Pero él dice no, es pensar en los demás, dejar algo para los otros, ¿no? Que va uno llegando a comer a su casa y ya se acabó, ya se acabó todo, ya no quedó nada, nadie dejó nada para el que llegara tarde, el que llegara después. La fortaleza es la moderación en la resistencia a las cosas difíciles. La justicia es el sentido del equilibrio en las conmutaciones o contratos, en la distribución de los bienes comunes, como cargos, y obligaciones comunes, como cargas o tributos, y en la administración jurídica. Se requiere una hermenéutica analógica, encabalgada en la noción de proporción, que es analogía en griego, para formar a los ciudadanos en las virtudes cívicas. Conclusión. De esta manera vemos que el republicanismo tiene como instrumento principal, a veces como una finalidad importante, el desarrollo de la virtud cívica. Y la noción de virtud es algo de lo más analógico que puede haber, pues Aristóteles la entendía como el término medio de las acciones, es decir, como el equilibrio proporcional en ellas. Este sentido de la mesura lo da la prudencia, por lo que es la llave de todas las virtudes, entendida tanto como individual, como familiar y como política. La misma justicia también lo es, pero de la prudencia aquí hay que repetir una frase del propio Aristóteles, que lo salvaba uno antes, ahora ya no, pero decía, es imposible pedirle prudencia, frónesis, al joven, ¿no? Así que los jóvenes están exentos de prudencia. Sí, dice Aristóteles, solo los golpes de la vida, ¿verdad? Solamente los trancazos son los que te dan frónesis o prudencia, ¿verdad? Y eso pues ya va uno ya entrando, ¿verdad? Un poco en eso. Aristóteles veía la proporción de la justicia conmutativa como aritmética, la de la justicia distributiva como geométrica y la de la justicia legal como armónica. Con ello se logra la armonía en la sociedad, y la finalidad suprema del republicanismo, que es la libertad, se alcanza y además se promueve en la autorrealización a través de una vida virtuosa. Y esa era la mayor plenitud que proponía el viejo Aristóteles para el ser humano. Muchas gracias. El doctor Ambrosio Velasco es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y tiene dos maestrías, una maestría de la ciencia por la Universidad Metropolitana Iztapalapa, otra en Ciencia Política por la Universidad de Minnesota, lo mismo que el doctorado en el área de Historia y Filosofía de esta última universidad también de Minnesota. No querría dejar de mencionar que una de sus grandes contribuciones, que yo recuerdo, la más reciente, es haber convocado en el último Congreso Internacional de Filosofía, como presidente de la Asociación Filosófica de México, a cerca de 1.400 ponentes, ¿no? Más de 1.400 ponentes en San Cristóbal de las Casas a fines del año pasado, cosa que hay que agradecer y reconocerle. No es fácil congregar y hacer un diálogo tan interesante como el que tuvimos allá. Obtuvo en el 1994 el Premio de Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Humanidades, y fue también hasta 1993 coordinador de la desde 1993 coordinador de la maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia, hasta el año 2001, en que fue director de la Facultad de Filosofía y Letras por 2 periodos consecutivos. Es investigador titular C en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, miembro del SNI nivel 3,
etcétera, etcétera. Ha participado en más de 250 congresos internacionales, simposios nacionales e internacionales, y tiene también una vasta contribución en difusión en producción literaria. Quería también decir que bueno, al igual que el doctor Velasco, es un gran especialista en el humanismo, especialmente se ha interesado por el humanismo del siglo XVI, mexicano y español. Así que el tema de la república y del republicanismo viene muy a propósito, muy a cuento, y creo que es una gran oportunidad, no solo para que escuchemos este diálogo tan sabroso, tan delicioso que estamos ya presenciando, sino también para formularle al final al doctor Velasco las preguntas que surjan, ¿no?, a partir de esta charla que continúa. Así que recibamos con un aplauso al doctor Velasco. Muchas gracias al doctor Jesús Araiza por esta invitación, y igualmente mi agradecimiento a la doctora Xochitl Monteiro por pues ser anfitriones y organizadores de este evento, y al doctor Armando Villegas. Quiero aprovechar también para hacer una mención específica, si voy a hablar del republicanismo como filosofía del contrapoder, ¿no? Esa va a ser la tesis básica que voy a sostener, siguiendo un poco, no la concepción, pero sí el concepto de Luis Villoro de contrapoder. No tanto aplicando esa categoría de Luis Villoro acá, sino rescatándola de nuestra propia tradición republicana, de nuestro republicanismo mexicano, es de lo que voy a hablar principalmente. Y creo que mi solidaridad y apoyo con la lucha de esta universidad por preservar su autonomía frente a la razón de Estado. Uno de los rectores de la UNAM, un gran rector de la UNAM, decía que en 1933, justo cuando le retiran el presupuesto, el Estado le retira el presupuesto de la UNAM, le quita el carácter nacional, y fue una discusión muy interesante, ¿no? Escoge autonomía o nacional, pero no las dos. No puede ser autónomo y al mismo tiempo estar financiada por recursos públicos. Y este dilema que afrontó en aquel entonces el doctor Gómez, el licenciado Gómez Morín, con un apoyo importantísimo del padre de don Pablo González Casanova, que tiene el mismo nombre, Pablo González Casanova, fue ejemplar. Y decía Gómez Morín, lo que vivimos en la universidad es un conflicto entre razón y razón de Estado. A nosotros nos toca defender la razón, cuya condición básica es la autonomía. Y me parece que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos está viviendo justamente estos tiempos. Por eso mi solidaridad al defender los espacios de autonomía y de la razón plural frente a la razón de Estado del Estado de Morelos y del gobernador. Bueno, dedico pues esta reflexión sobre el republicanismo mexicano a la resistencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, encabezada por su rector, por todos sus profesores, por toda la comunidad. Y diciendo pues que esto es una muestra de que el republicanismo mexicano está vivo. Bueno, esto como introducción. Quisiera al mismo tiempo pues agradecerles a todos su presencia, a los alumnos, a los profesores. Me da mucho gusto pues que estén aquí queridos colegas como los doctores Héctor Horacio Campero, César Neri, Juan de Dios, pues qué gusto, muchas gracias, y todos los demás profesores aquí presentes, ¿verdad? Y los alumnos, bienvenidos. Bueno, después de escuchar la conferencia de Mauricio Beuchot, pues no me quedaría más que hacer notas a pie de página o al margen, como quieran, ¿no? O al final del trabajo. Creo que escribí más notas que lo que traigo de ponencia, bueno, no tanto. Y realmente ha sido una espléndida y muy edificante reflexión entre analogía y republicanismo. Le agradezco mucho la generosidad de referirse a mis trabajos
pero desde luego esto, lo que más aprecio pues es su penetrante originalidad en desarrollar esta visión analógica del republicanismo y particularmente de la virtud. Quisiera empezar pues por hacer, porque tengo aquí ahora sí que un dilema, ¿no? Tengo que deliberar entre comentar tu ponencia o atender a lo que escribí hasta las 3 de la mañana ayer. Mi razón me dice que tengo que atender a los comentarios tuyos, pero este trabajo que adquiere vida propia, como diría Paul Ricoeur, me dice, oye, estuviste hasta las 3, tienes que decir algo de esto. Entonces voy a tratar de hacer una combinación analógica, prudencial, entre ambas cosas, ¿verdad? Pero como mi capacidad de integración es muy limitada, voy a empezar simplemente a destacar, para nada polemizar, sino al contrario, subrayar algunas de las tesis más importantes que sugieren mucho por hacer. Fíjate que justo me parece que esta idea de la frónesis entre, por una parte, ¿verdad?, es que has dado una serie de opuestos, más allá de la oposición entre liberalismo y republicanismo, una serie de opuestos que son indispensables integrar en una auténtica república, diría, en una república, déjenme ahora utilizar este término que me ocurre, Mauricio, virtuosa, en una república virtuosa. Y creo que es un término muy sugerente, se me vino a las mentes en tu amplia reflexión sobre la virtud. Tenemos que distinguir entre repúblicas que pueden ser inclusive tiránicas, aunque sea una contradicción en términos. ¿Cómo se le llama esta contradicción en términos? Sí, en la expresión, la república no puede ser tiránica, bueno, pero pues creo que con las reflexiones de Mauricio podríamos distinguir entre repúblicas virtuosas y repúblicas no virtuosas. Esa es una primera idea que se me ocurre y creo que pues solo Mauricio Bouchot pudiera desarrollar. Ahora, la segunda tesis es que una república virtuosa es fundamental. Estoy comentando las ideas que apunté aquí sobre tu conferencia. Una república virtuosa es fundamentalmente, o tiene una estructura o una vida, ambas, estructura y vida analógica, en cuanto trata de integrar las oposiciones y los conflictos, déjenme decirles aquí algo, que necesariamente surgen en toda república. Y aquí me voy a referir a una idea básica del republicanismo maquiaveliano, que por cierto retomará después, no tanto del republicanismo, hay que decirlo, comunitario mexicano, pero sí del maquiaveliano, que retoma Teresa de Mier, justamente. En una república donde hay libertad, necesariamente hay confrontación de intereses, de opiniones, de juicios, y necesariamente hay conflicto. Maquiavelo, recordarás, Horacio, y la otra vez me trajiste la cita precisa, en los discursos sobre la primera década de Tito Livio, dice que los que consideran que las pugnas entre los nobles y los plebeyos en la República Romana fueron la causa de la ruina de la República, no entienden lo que es república. Si hay república, hay conflicto. Y lo importante de la república es, ahí viene, resolver los conflictos con justicia. Es decir, tomar las partes en conflicto y darle a cada quien lo que le corresponde. Y nos refiere Maquiavelo como el secreto de la libertad de Roma estaba en función de que había órganos representativos de las clases en pugna. Maquiavelo es un teórico de la lucha de clases, por eso Marx lo admira tanto y considera sus obras de Maquiavelo como obras geniales, maestras, les denomina Marx. Entonces, él entiende toda la política en función de la lucha de clases. Y lo que muestra es imposible acabar con las clases, y aquí es diferencias y equidad, ¿no? Es imposible acabar con las clases, pero lo que sí podemos es integrar proporcionalmente sus intereses en equilibrios siempre inestables, siempre prudenciales, que falibles, que tienen que revisarse una y otra vez. Entonces, esto me da la idea que justamente esta deliberación entre opuestos, esta inclusión, la gran injusticia es excluir, ¿no?
Y el concepto de equidad, tal como lo manejaste, me parece muy atinado. La equidad no es igualdad numérica. La equidad es positiva, y diríamos, utilizando tu concepto, proporcional consideración de todas las partes, incluyendo y sobre todo las partes en conflicto. Esta es la esencia para Maquiavelo de la libertad republicana. Y me parece que podríamos pensar en este sentido en una república virtuosa. Y la cuestión es, ¿quién elabora las leyes? Este es un problema fundamental del republicanismo. Los expertos, los abogados, o las leyes deben de responder a los acuerdos, los consensos que se elaboren deliberativamente entre las partes. La respuesta a Maquiavelo no tiene duda. Para eso, en Roma había dos órganos representativos y legislativos: los tribunos del pueblo y el senado de los nobles. Y gracias a esta estructura representativa clasista, de representación clasista, se ha perdido ya la idea clásica, la idea de representación de clase social, de interés social en los dos órganos. Ahora los senadores a quién representan, quién sabe, ¿no? Y los senadores a quién representan. En esta estructura, pues se tenían que poner de acuerdo los representantes de una clase y los representantes de otra para elaborar las leyes. Por eso dice Maquiavelo, las leyes siempre eran a favor de la libertad y del bien común. El bien común no es una idea preestablecida, es una construcción que se hace deliberativamente una y otra vez. Esta idea de república la hemos perdido, esta idea de mediar entre los conflictos la hemos perdido, y creo que la condición necesaria efectivamente para poder mediar entre estos opuestos, entre estos intereses, ideologías, proyectos encontrados, es precisamente la prudencia y la deliberación, y ahí está esa virtud analógica tan importante. Bueno, termino mis comentarios sobre tu ponencia felicitándote y agradeciéndote una vez más, pues, tanto tu generosidad como la luz interpretación que nos das sobre la cuestión de la analogía y la república. Bueno, ahora lo que voy a hablar, voy a ser muy sucinto, ya no voy a leer nada, porque imagínense, traigo 20 páginas, no las iba a leer, pero iba a leer algunas partes, quizás haga algo, pero voy a resumir las tesis básicas y tratándome de ajustar a unos 20 minutos máximo de ponencia para dejar algunos minutos después de deliberación. Voy a resumir primero las tesis, ¿no? La primera tesis es que existe una tradición republicana en Iberoamérica, especialmente en México, tan importante como la tradición republicana que se desarrolla a partir del Renacimiento en Italia y que después, según las investigaciones de la Escuela de Cambridge, fundamentalmente de John Pocock, es la que influye en Inglaterra en autores tan importantes como Harrington y Milton, y de ahí fluye hacia los padres de la independencia norteamericana. Es el gran libro de John Pocock, que se llama The Machiavellian Moment, ¿no? Y es la tradición florentina en el Atlántico, primero en Inglaterra y de ahí a los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos en el siglo XVIII, en 1776, está fundamentada principalmente en ese pensamiento republicano, florentino, maquiaveliano específicamente, que es apropiado y adaptado por los padres fundadores de la democracia, de la independencia, de la democracia norteamericana. Esta es una tesis, como les digo, espléndidamente documentada por John Pocock en ese gran libro, de Machiavellian Moment, el momento maquiaveliano, espantosamente traducido como el momento maquiavélico, ¿no? Ahí está el problema. Pero el problema es que esa visión del republicanismo florentino y después anglosajón y después anglosajón se ha convertido en el único reconocimiento de los republicanismos y se ha opacado otras tradiciones republicanas igualmente importantes. Esto me parece muy grave, porque forma parte del colonialismo intelectual y filosófico que hemos padecido en el mundo iberoamericano tras la independencia. Y entonces, poner atención a otra tradición republicana y hacer algo semejante, esta es mi intención, ¿no?
hacer algo semejante a lo que hizo Foucault, pero para nosotros mismos, en nuestra propia historia, en nuestras propias tradiciones, hasta llegar no solo a nuestra independencia, sino hasta nuestros días, es pues el proyecto que me ha interesado mucho. Y reconocer, reconstruir y reivindicar esta otra tradición republicana que le denomino iberoamericana, que surge desde la Edad Media, igual que la florentina, tiene su principal fuerza, tiene su principal fuerza, ahí déjame ver aquí, pero sí, tiene su principal fuerza en América, y se desarrolla como un pensamiento siempre emancipatorio, de crítica al poder absoluto, de crítica al poder imperial. Esta tradición republicana, ¿verdad? Voy a tratar de reconstruir sus principales tesis. Es diferente a la italiana, pero tan importante como la italiana y la anglosajona. Y sobre todo, esta tradición republicana tiene su expresión más viva en las luchas de las comunidades indígenas de hoy en día, en las formas de organización de las repúblicas de indios que tienen más de 500 años de estar resistiendo formas de opresión, primero de la colonia y después del Estado Nacional. Como muy bien dice Miguel León Portilla, con la independencia quienes perdieron fueron los indios, y perdieron más de lo que tenían, de lo poco que les había quedado en la colonia. Esta misma idea la desarrollará, por ejemplo, no solo León Portilla. Recomiendo un libro, un gran pequeño libro maestro de León Portilla, que se llama Independencia, Reforma y Revolución y los indios, que los indios en síntesis están más unidos con estos tres procesos que antes de la independencia. Es la conclusión de este gran humanista. Termino por afirmar, este es el esquema, ¿verdad? Termino por afirmar que hoy en día el republicanismo no solo está presente en esas luchas indígenas, sino de los pueblos indígenas de México y de Latinoamérica hoy en día, sino también en grandes humanistas que han adoptado el punto de vista de los humanistas del siglo XVI y de los humanistas griegos, el punto de vista de los vencidos, de los excluidos, de los indígenas. Y entre estos grandes humanistas del siglo XX y XXI, empiezo por mencionar a Miguel de Portilla, a Luis Villoro, a Rodolfo Staffenhagen, a Pablo González Casanova, entre otros, ¿verdad? La tesis es que ellos son hoy en día los representantes de este modelo. Quiero, por otra parte, reconocer ampliamente que todo este interés y mis investigaciones sobre el humanismo republicano abrevan mucho del trabajo de Mauricio Beuchot. Sus historias, a Mauricio Beuchot se conoce más, y bien conocido por ello, por sus trabajos de hermenéutica analógica, pero también ha realizado una enorme labor en la reconstrucción e interpretación de la historia de la filosofía mexicana. Yo diría como muy pocos filósofos, o más que cualquier otro filósofo de nuestros días. Estamos en deuda y gratitud con Mauricio Beuchot también por esta enorme labor de rescate de textos, traducción de textos, interpretación de textos, y este encomiable trabajo muy edificante de historia de la filosofía mexicana, en el que él sin duda es uno de nuestros más destacados representantes hoy en día, y mi trabajo mucho abreva y debe a esta labor de Mauricio. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues empiezo sin más. Primero, ya he expuesto esta idea del olvido de voces republicanas, sobre todo del republicanismo iberoamericano. ¿En qué consiste este republicanismo iberoamericano? Voy a resumir en 3 minutos salvajemente. El republicanismo hispanoamericano tiene sus fundamentos intelectuales en la llamada segunda escolástica de la Escuela de Salamanca, por una parte, en la teología positiva. En el nominalismo, aquí quizás tenemos algunas diferencias con Mauricio, creo que no muchas, son de matiz en todo caso, a propósito del nominalismo. Y en el humanismo renacentista,
que tanto Joaquín Girau como Gallego Rocafull caracterizan como típicamente español, diferente al italiano y aún al erasmista. Tampoco reconocemos la importancia del renacimiento mexicano y en general iberoamericano. A nadie se le ocurre pensar que aquí hubo un renacimiento tan importante como el de Italia. Pero si vemos quiénes daban clase en la Real Universidad de México, y si vemos quiénes eran los humanistas y los filósofos y los juristas y los teólogos, nada piden al renacimiento italiano. Y esto es algo que, por ejemplo, filósofos del exilio español, como particularmente Joaquín Girau y Gallego Rocafull, ambos republicanos españoles, descubren y aprecian en México. Cito a Gallego Rocafull en un gran libro publicado en 1951 que se llama El pensamiento filosófico mexicano, siglo XVI y XVII. Un gran libro. El republicanismo dice Gallego Rocafull: hay pues un renacimiento, pero típicamente español, en el que la decisiva influencia de las Indias, ojo, lo característico del humanismo renacentista español son la influencia de las Indias. Sí, también la recuperación de los textos de Aristóteles, de Cicerón, de Platón, todo ese humanismo de recuperar las letras humanas. Pero la diferencia fundamental con Italia, y con el republicanismo maquiaveliano es el encuentro, el encontronazo con las Indias. Y este encontronazo, sigue diciendo, permite al viejo espíritu europeo recobrar toda la jugosa flexibilidad de América sin oprimirla ni deformarla, la profunda originalidad del nuevo mundo. No, creo que esta cita habla por sí mismo sobre la importancia de América y las Indias en este desarrollo del humanismo renacentista español, que ni siquiera se menciona en ningún lado. Se menciona el italiano, a veces el erasmista, nórdico, pero jamás el hispanoamericano. Es fundamentalmente reconocerlo. Bueno, es en este contexto donde surge el humanismo republicano. Y quiero decirles que, ya no voy a entrar en detalles, que básicamente, ya que me pasé de 5 minutos, qué barbaridad, que básicamente decíamos, surge en la Escuela de Salamanca, aunque hay antecedentes muy importantes desde el siglo mismo XV. Hablábamos de Matías de Paz, no solo ellos, sino también de Alfredo de Madrigal, por ejemplo, el Tostado, en que en 1460 está escribiendo ya un tratado de la República en defensa de la democracia, inclusive, ¿no? Paralelamente a los trabajos del humanismo cívico de Italia. Es una ceguera la que tenemos, el no querer reconocer el republicanismo hispanoamericano, porque lo encontramos en los dos campos. Simplemente nos ponemos una venda porque seguimos a Petit, inclusive, aunque aquí hay que sí decir, Skinner reconoce la importancia de la escolástica al resurgimiento del republicanismo clásico, del renacentista. Aunque dicen que no es tan importante, pero no es nula esta influencia. Las tesis, la Escuela de Salamanca. Esta Escuela de Salamanca, en la que las figuras centrales, llamada la Segunda Escuela de Salamanca, porque antes está el Tostado y otras figuras, está Vitoria, Domingo de Soto, que fueron maestros dominicos, que fueron maestros de Alonso de la Veracruz. Y Alonso de la Veracruz es el salmantino más importante que viene a América y que es fundador de la Real Universidad de México y trae todo este espíritu renacentista, humanista y republicano. Y es sin duda la figura republicana más importante que ha tenido México en toda su historia. Lo característico de todo este humanismo republicano salmantino, radicalizado por Alonso de la Veracruz, y después no tan radical, pero también desarrollado por Bartolomé de las Casas. No me voy a meter a analizar las diferencias entre Bartolomé y Alonso de la Veracruz, pero Bartolomé sí reconocía el poder temporal del Papa y bajo ciertas condiciones reconocía la justicia de la dominación, nunca de explotación, nunca de violencia, pero sí la legitimidad llegaba a reconocer del emperador. Alonso jamás. Alonso de Veracruz jamás. El emperador es un usurpador y la conquista es injusta, mucho más radical.
La radicalización de Bartolomé de las Casas viene a raíz de la convivencia que tiene Alonso y Bartolomé a partir de 1559, cuando coinciden en España los últimos años de la vida de Bartolomé de las Casas, y es ahí donde se radicaliza realmente, mi hipótesis, por influencia de la Veracruz, el pensamiento de Bartolomé de las Casas. Pero ya no da tiempo de desarrollar estas ideas. ¿Cuáles son las tesis? ¿Por qué hablamos de un republicanismo? Porque recogen ideas provenientes de Aristóteles, desarrolladas por Santo Tomás de Aquino, y por toda la escolástica. Esta es la contribución de la escolástica al republicanismo. Ah, escolástica. ¿Y qué tienes contra la escolástica? Como le dijo una vez Carmen Rovira a Luis Villoro, es que eso es escolástica. Y le contestó Carmen Rovira, ¿de qué escolástica? Eran compañeros de banca, Carmen Rovira, ¿de qué escolástica estás hablando, Luis? De la primera escolástica, de la segunda escolástica, de la escolástica. Bueno, Luis Villoro, sí, retiro el término de escolástica. Entonces, hay una gran ignorancia sobre los aportes de la escolástica, y decíamos, aquí hay una recuperación del republicanismo escolástico a partir de Santo Tomás. La tesis fundamental es nada más y nada menos que todo dominio legítimo, todo poder legítimo, proviene de la comunidad sobre la cual se ejerce. Y si la comunidad no ha dado su consentimiento libre y explícito, no hay dominio legítimo. Más republicana que esta tesis escolástica es difícil encontrar. Retoman esta tesis, ¿verdad? Y no solo la interpretan, sino la llevan a la práctica. La llevan a la práctica para criticar el dominio imperial, el proyecto imperial. La principal oposición del republicanismo salmantino es Carlos V. Carlos V, el emperador, en España, la Revolución Comunera de 1520, la primera revolución republicana moderna, mucho antes que las inglesas y las francesas, ¿no? Los comuneros contra el emperador de Carlos, una revuelta muy sangrienta, reprimida a sangre y fuego por Carlos V, está inspirada en este republicanismo salmantino. Y lo mismo sucede en un segundo momento, una vez derrotado el republicanismo en España, con los frailes humanistas, algunos, muy pocos, como Bartolomé, como Alonso de la Veracruz, como Maturino Gilberti, muy pocos, de realizar la utopía republicana en América. Ahí donde no se pudo realizar, en España sí habría que realizarla en América. Y son los indios, las comunidades indígenas de las repúblicas indias, la esperanza de ese proyecto utópico. Y con ese republicanismo, con este proyecto utópico de las repúblicas y la libertad de indios, comprometen este republicanismo. Bueno, he dado las ideas básicas de la tradición republicana, ya no tengo más tiempo para abundarlo, simplemente decir que la gran diferencia entre el republicanismo iberoamericano, hay dos grandes diferencias, y el republicanismo italiano y anglosajón, si bien todas parten de esta idea del principio de soberanía popular, todo el dominio proviene de la comunidad sobre la cual se ejerce, del pueblo, y el pueblo mantiene en todo momento el derecho de revocación si no procura el bien común. Y si el gobierno no lo atiende, está justificado el tiranicidio, la muerte del tirano, porque el derecho a gobernarse es del pueblo, no proviene ni de Dios, ni proviene del Papa, ni proviene de la herencia del poder, proviene siempre del pueblo, de la comunidad sobre la cual se ejerce. Este es un principio republicano generalizado. Pero hay una gran diferencia. A la tradición salmantina no le importa cuál es la forma de gobierno. Hay una gran diferencia entre el principio de dominio justo, después llamado soberanía, el principio de soberanía, y las teorías de las formas de gobierno. Puede perfectamente haber una república con un gobierno, ya no voy a leer las citas de Fray Alonso, con un gobierno de una sola persona, con un monárquico, con un gobierno de varias, aristocrático, o con un gobierno democrático. Democracia y república no coinciden necesariamente. La república es algo más profundo, es un dominio legítimo en donde surge y se origina del pueblo, y el pueblo tiene la última palabra para revocar o no, o continuar y refrendar el mandato. Quiero decirles que esta misma concepción de la república, en la cual es compatible con la monarquía, es la que sustenta Juan Jacobo Rousseau. Hay que leer el contrato social y ver que una república puede tener diferentes formas de gobierno.
Rousseau en particular estaba a favor de la aristocracia como forma de gobierno y no de la democracia. Pero ni siquiera se nos ocurre ahora pensar que es posible una monarquía dentro de una república. Y esa fue una teoría que sustenta tanto Rousseau, que sustenta también Hobbes, que sustenta también Kant, ¿no? Y proviene no de la concepción maquiaveliana florentina como forma de gobierno, república opuesta al principado, sino de esta tradición hispanoamericana. Bien, la segunda gran diferencia, y ya con esto pues tengo que terminar, me acerco al final, la segunda gran diferencia es que el republicanismo iberoamericano, como surge sobre todo como una crítica al poder imperial en España, pero también en América, tiene que rescatar, como dice Gallegos Rocafort, esta enorme diversidad, esta enorme diferencia de América contra Europa. Es decir, el republicanismo hispanoamericano, a diferencia del cosmopolitismo italiano, que el cosmopolitismo, lo sustento muy polémicamente, es una forma de universalismo, insensible a las diferencias culturales. Hay que ver las tesis de Maquiavelo sobre la conquista y cómo Maquiavelo alaba al rey Fernando por haber expulsado a los judíos y haber establecido la nación. No, nada que diferencia. Aquí lo que importa es la nación. Una nación, no el poder, la nación y la integridad y autonomía de la nación. Y los reyes, que son los ejemplos, el rey Fernando es el gran ejemplo de Maquiavelo, de monarca, pues son los que construyen este imperio, contra el cual se levanta el republicanismo salmantino. Vamos haciendo cuentas que el republicanismo es más radical y crítico. La esencia del republicanismo hispanoamericano es siempre contra el imperio, contra el Estado y emancipador. Bien, para terminar, no voy a hacer ya no da tiempo a hacer un desarrollo de más tesis de esta tradición republicana, pero sí decir que tienen una presencia, una continuidad, una persistencia a lo largo de 5 siglos. Primeramente, esta persistencia se desarrolla en la mayoría de los grandes humanistas criollos de la colonia. Desde Zapata y Sandoval, donde también Mauricio ha hecho una excelente labor interpretativa, en su tratado sobre justicia distributiva, que defiende el derecho de los pueblos y de los indígenas a ocupar los puestos públicos en relación con los españoles, porque basado en esta idea republicana, ¿verdad? El segundo, otro gran humanista que sigue este pensamiento republicano, pues es en el mismo siglo XVII, Sigüenza y Góngora, Teatro de Virtudes Políticas. Esta visión muy favorable que tienen Alonso de la Cruz, Bartolomé Las Casas, a favor de la racionalidad y grandeza de las civilizaciones indígenas, funda un pensamiento, una orientación de interpretar la historia desde los indígenas. Esto le ha llamado David Brady indigenismo histórico. Y todos los grandes criollos, humanistas criollos, Sigüenza, ya dijimos Zapata, Sandoval, Sigüenza y Góngora, desde luego Sor Juana Inés de la Cruz, por favor, revisen, se los dejo no de tarea, sino de súplica, y de gran lectura edificante. Auto sacramental al divino Narciso. El auto sacramental al divino Narciso es el diálogo entre conquistadores y conquistados, donde Sor Juana voltea los términos. Los bárbaros son los españoles, los racionales son los indígenas. Es un diálogo bellísimo, de una radicalidad impresionante. No lo olviden. Auto sacramental, es más, la loa, ni siquiera todo el auto, la introducción, la loa al auto sacramental del divino Narciso. Léanlo, por favor. Es una reivindicación de los indios y una condena de la conquista y la dominación española en los mismos términos que lo hicieron Bartolomé y Alonso de la Veracruz, ¿no? Persistencia de este. Finalmente, ya no da tiempo, simplemente momentos desde en el siglo XVII, Eyara Legure con su biblioteca mexicana, siglo XVIII ya, perdón, Eyara Legure con su biblioteca mexicana, y los jesuitas expulsos, Márquez, Alegre, Clavijero. Hay que leer esa gran obra
historia antigua de México, que es una filosofía de la historia, una filosofía de la historia opuesta a la ilustración eurocentrista de la enciclopedia, de la ilustración francesa, de las luces de Francia, que son profundamente eurocéntricas y dominantes. Hay que leer esa historia y la confrontación de Clavijero frente a la visión eurocéntrica, que se constituye en la principal filosofía de la historia, nada más y nada menos que Kant, Hegel y Marx. Esa visión. Entonces nos llenamos la boca y la vista y la cabeza con ilustración, y vive la ilustración y muere el oscurantismo. ¿Dónde está el oscurantismo? Es que tenemos que redirigir nuestra visión y nuestra mirada. Si nos ponemos desde el punto de vista de los indios, el oscurantismo está en Europa, en la ilustración, que lo mejor que puede pasar a los indios es desaparecerlos. Y lo peor que ha pasado es que esa visión ilustrada es la que va a dominar en México a partir de la independencia hasta nuestros días. Conclusión: tenemos que retomar, y lo han hecho ya estos grandes humanistas, el punto de vista de los vencidos, el punto de vista de los indígenas, que es una visión diferente de la cultura, una visión multiculturalista que reconoce la racionalidad de las civilizaciones en toda su diversidad. Los indios, como decía Alonso de la Veracruz, son tan racionales a su manera como los españoles. Y al mismo tiempo reconocer que esta racionalidad, junto con las tesis republicanas, es el principal fundamento de una crítica al poder, no solo al imperial de Carlos V, no solo a la dominación colonial durante toda la colonia, también al Estado Nacional, donde los indios han sido excluidos y menospreciados con mucho mayor fuerza que en la época colonial. Por eso decía Carlos Montemayor que en un siglo de liberalismo independiente, el Estado mexicano destruyó más de las culturas indígenas que en 3 siglos de dominación colonial. Y Carlos Montemayor, en paz descanse, es uno de los grandes humanistas que resurgen a finales del siglo, junto con Pablo González Casanova, León Portilla y Luis Villoro, que toman este punto de vista del indígena, de los vencidos y los excluidos, para defender su visión de la cultura, de la historia de la nación, y unirse a sus reclamos de emancipación. En ellos pervive este humanismo republicano que tiene 5 siglos de luchar contra la dominación colonial. Desde luego se me olvidó, perdonen ustedes, decir que la independencia de México está inspirada fundamentalmente, no en la ideología de la Revolución Francesa, no en la Ilustración francesa, sino en este humanismo republicano. Un botón de muestra: Fray Servando Teresa de Mier. Hay que leer su historia de la Revolución de Independencia, donde considera que el primer libertador de México es nada más y nada menos que las casas, y el primer monumento que tiene que hacer México independiente es a Bartolomé de las Casas. Claro, no conocía a Alonso de la Veracruz, porque los libros de Alonso de la Veracruz fueron mucho más perseguidos y totalmente desaparecidos por su mayor radicalidad. Pero en él constatamos cómo la ideología de independencia es fundamentalmente este pensamiento humanista. Tan pronto nos independizamos, el humanismo republicano decae y resurge hasta finales del siglo XX y en nuestros días. Bueno, estas es básicamente las tesis que quería comentarles. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ambrosio Velasco por su amena e interesante intervención sobre humanismo y republicanismo en México. Si les parece, abrimos un espacio para la intervención de parte de ustedes. Por favor, una pregunta. Sí, bueno, ¿será que tengo una visión equivocada, una lectura equivocada de lo que es Jean-Jacques Rousseau? La cuestión es que yo nunca he comulgado mucho con esta idea de la voluntad general y que todo tiene que sujetarse a la voluntad general. Desde mi punto de vista, como que propicia la aparición de liderazgos carismáticos y líderes mesiánicos, y incluso llegado al extremo, podríamos, no sé, poner la Alemania nazi, decía aquí tenemos, pues yo encarno el espíritu del pueblo alemán, ¿no?
Entonces esta idea de una voluntad general tan preponderante sobre las individualidades, porque uno de los valores fundamentales de la democracia es precisamente la pluralidad. Una conferencia que estuvo aquí, José Woldenberg, le preguntaron que cómo puede expresar un partido político mejor la voz del pueblo, y él responde es que no hay una sola voz del pueblo, hay muchas voces, ¿no? Entonces, no sé qué opinas. Bueno, dos cosas. Simplemente hay que leer qué entiende Rousseau por voluntad general. Es todo lo que les pido. Lean el contrato social y cómo define Rousseau. Porque le han colgado tantos milagritos al pueblo de Rousseau, ¿no? Hasta la independencia de México se la colgaron para desprestigiar a los independentistas, ¿no? Y decían, no, nosotros no somos rousseauianos, porque tienen esta idea de una voluntad general prefabricada y que hay intérpretes privilegiados. Eso no tiene nada de rousseauiano. Parafraseo la definición de Rousseau. Por favor, léanlo, el contrato social. Parafraseo la definición de Rousseau de voluntad general. Es una definición de cómo se origina la voluntad general. Nunca es preexistente, se desarrolla en el siguiente contexto. Reúnanse en una asamblea todos los puntos de vista de la ciudadanía, todos, sin exclusión y sin representantes. De entrada, la voluntad general no se puede representar. Eso es algo importantísimo. Entonces, es un principio rousseauiano que no podemos olvidar, no le podemos colgar milagritos a Rousseau. Tiene que ser el pueblo en todo su conjunto y en toda su diversidad. Segundo paso. Ahí, en esa asamblea general de todos, tómense las diferencias. Empezamos por las diferencias, que no se anulan unas a otras. Súmense las coincidencias. Y la suma de diferencias que no se anulan unas a otras y las coincidencias, esa es la voluntad general, que únicamente existe en la deliberación del momento. Por eso no puede ser representada. No hay una idea previa que representar. No hay un espíritu del pueblo que representar. Eso es fascismo, nada tiene que ver con el republicanismo. Y está mucho más cercano a la tradición liberal, y ahí les va, mucho más cercano a la tradición liberal que después acusan al pobre Rousseau de defender una visión unitaria. La idea básica de que el pueblo no tiene, entonces, de acuerdo con Woldenberg, de que no hay una, hay muchas. La voluntad general debe ser incluyente de la diversidad, o no es voluntad general. Y esto es siempre corregible, se construye constantemente. De ahí la imposibilidad de ser representada. De ahí la imposibilidad de ser representada. No hay voceros, ni mucho menos especializados. Es el pueblo, y ni siquiera los representantes del pueblo, es el pueblo mismo. Lo más semejante a esto, nos diría Villoro, son las comunidades indígenas, ¿sí? Y las asambleas de las comunidades indígenas hoy en día en las repúblicas de indios de las zonas zapatistas, según nos dice Villoro. Bueno, el liberalismo sí que privilegia intérpretes capacitados de la voluntad general. Esta disputa se establece sobre todo en la Constitución norteamericana de 1786. Hay una pugna entre los defensores del antiguo republicanismo y los defensores del nuevo republicanismo. Nadie habla de democracia, la discusión es sobre el concepto de república. Y los federalistas, los founding fathers del federalismo, los liberales, que vencen a los confederacionistas, los auténticos republicanos, son los que establecen: el representante es el que puede interpretar con mayor exactitud y libre de facciones, esa es la posición de Woldenberg y de toda la democracia liberal, los intereses del pueblo. Son ellos los que inventan el concepto de interés general, que no es la voluntad general. El interés general solo puede ser captado por el representante, porque tiene una superioridad intelectual y moral. Estas son las ideas del hispanismo imperial, que claro, no era el representante, era la iglesia, era el emperador, pero el problema es justamente el pensar que existe unos que pueden interpretar privilegiadamente el interés general, el interés nacional, por encima del propio pueblo. Y lo dice Madison con todas sus letras: el representante cuida mejor y conoce mejor los intereses del pueblo que el mismo pueblo.
Esta es una tesis radicalmente antirrepublicana y típicamente liberal, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas críticas contra Rousseau están mal orientadas. Estoy totalmente de acuerdo con las críticas, pero no les corresponde al republicanismo. Esa es la imagen tergiversada del republicanismo que el pensamiento liberal, empezando por Isaiah Berlin, dos conceptos de libertad, se ha encargado de publicar. Pero yo lo único que digo es, lean a los autores, hay que leer a los autores. Maestra Bárbara. La manera de síntesis, cómo juntar, bueno, la importancia de volver a esta historia de los vencidos en la Constitución del ciudadano cívico. ¿Cómo es que una cosa nos lleva a la otra? La Constitución del ciudadano cívico, sí. A partir de, no sé si llamarlo también reivindicación, pero sí al menos recuperación de la historia. Claro, bueno, yo creo que es algo muy importante. Ahí que nos llevan la ventaja, siempre nos han llegado la ventaja, son los pueblos y las repúblicas de indios. Hablo de ellos. Para 1800 había casi 5.000 repúblicas de indios. ¿Qué son las repúblicas de indios? Gobiernos republicanos, fundamentalmente cabildos, electos por las propias comunidades, con autonomía jurídica en materias no penales, fiscal, reconocida por el derecho indiano. El derecho indiano era mucho más permisible de las libertades y autonomías de los pueblos y sus gobiernos, repúblicas de indios, repúblicas de españoles, que el derecho positivo mexicano. Por favor, lean a Miguel León Portilla. Y este pequeño librito, Independencia, Revolución de Estados Unidos. Lo que estamos haciendo es, a ver, en primer lugar, dejemos a los indios, por lo menos como estaban antes, en respecto simplemente a la autonomía de que gozaban en el derecho indiano. Por lo menos, ¿no? Desde luego, incorporemos y demos todos los beneficios del desarrollo nacional, pero no metamos programas de desarrollo nacional que acaban las comunidades indígenas. Todo modernización y todo lo que se conoce con el nombre de indigenismo, definido por Luis Villoro, es la política de los no indígenas para el desarrollo de los indígenas bajo la condición de terminar con ellos como indios y convertirlos, el sueño de la evangelización imperial, y convertirlos en mexicanos, ¿no? Ya no hay indios, decía José María Luis Mora, ¿no? Todos somos mexicanos, ya lo decía Morelos inclusive, ¿no? Todos somos, no, hay indios, hay blancos, hay etnias, y reconocer las diferencias es un principio fundamental de nuestra historia. Entonces creo que la gran virtud de todos estos nuevos humanistas republicanos, como los que he mencionado, ¿no? Bonfil Batalla, otro grande, Bonfil Batalla, es decir, a ver, ya no tenemos que dar la luz de cómo liberar a los indios. Tenemos, como dice Villoro, reconocerles su capacidad de ser sujetos de la historia y aprender de ellos, de aprender sus formas de organización. No digo copiarlas, no se puede, ¿no? Al final de cuentas, pues entre el café con leche que somos los mestizos, pues predomina más la leche que el café, ¿no? Y no podemos renunciar a que somos descendientes de los conquistadores. Entonces somos otra cultura, pero y otra historia, pero la esperanza y la esperanza republicana es justamente que podamos reconocer las diferencias culturales y reconocer las diferencias políticas organizativas que corresponden. Toda la lucha de los movimientos indígenas hoy en día en México, Latinoamérica y en el mundo entero es el clamor por la autonomía. No queremos que todos se gobiernen como nosotros, pero déjenos gobernarnos como mejor pensamos. Es la idea básica, la reivindicación básica de Alonso de la Veracruz, la reivindicación básica de Bartolomé de las Casas, de los críticos del imperio. Tienen 500 años estas demandas. Entonces, la respuesta es, habría que adoptar el punto de vista de las comunidades indígenas, que son las que más experiencia y desarrollo tienen en la vida republicana, con 5 siglos de resistencia, 3 a la dominación colonial y 2 a la dominación del Estado nacional. Gracias. César Meri, luego Sí, pues felicidades por el tema, y mi pregunta sería: ¿falta de cultura, falta de razón de Estado o falta de ambas de los mexicanos? Falta de cultura porque a los mexicanos nos cuesta bastante trabajo conocer el concepto de república. Falta de razón de Estado porque no lo vemos como un sistema de gobierno, ni como un régimen de gobierno, ni como una forma de gobierno. ¿Por qué?
para que no sea muy ambigua mi pregunta, y utilizando ahora sí que la hermenéutica analógica, la iconografía, no símbolos, sino imágenes, dos precedentes que necesito hacer. El primero, que todas las naciones en el mundo son repúblicas. República Dominicana, República de El Salvador, República de México, hasta la China de república. O sea, todo el mundo entiende el concepto de la república. Todo el mundo entiende, todo el mundo todo el mundo, todos en el mundo, todos los humanos entienden el concepto de república. usan, no entiendes. No, y ahí voy donde van a entender. O sea, yo decía falta de cultura, o sea, que lo entiendan, o falta de razón de Estado. Ahora, entonces el sistema político en el mundo es republicano. O sea, hay más repúblicas que democracias y que otros sistemas de gobierno, socialismo, comunismo, estados militares. La segunda pregunta precedente que yo tengo es cómo los norteamericanos nacen con esa razón de Estado, o demócratas o republicanos. Ustedes las papers, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Un Estado republicano o un Estado democrático? Ellos conocen la razón de Estado. O sea, ¿qué vamos a fundar? ¿O una república o una democracia? La pregunta, ¿falta de cultura? ¿Falta de la razón de Estado de los mexicanos o falta de ambas? A ver, respondo. Primero, nada tiene, el concepto de república ha perdido su significado. Totalmente. Esa cultura. ¿Es cultural? No solo cultura. Es decir, cultural. nadie, todo el mundo que utiliza desde el poder para identificar una estructura política, república, es un uso, no sé si inculto, pero sí perverso. Porque no son repúblicas, es una falacia. República es sinónimo de Estado Nacional. Y aquí ya se logró algo muy importante. El peso del concepto de república, que tenía hasta el siglo XVIII, ha desaparecido y se ha convertido en un significado vacío. La república es simplemente el Estado nacional. Eso no es una república, es una tergiversación perversa. Y necesitamos estudiar entonces la historia del concepto de república y de las teorías de la república para luchar contra esa perversión. Empezando por el discurso estatal, oficial, pero también por el discurso político que ha eclipsado, ¿no? El eclipse de la república, nos dice Tony Domenic, ¿no? El eclipse de la república. Y en general, fíjense ustedes, el concepto de democracia es un sustituto diluido del de república. No empieza a utilizarse en sentido positivo hasta el siglo XIX. Todavía en las discusiones sobre la Constitución norteamericana, hay discusiones sobre república. Y república es gobierno del pueblo sobre el pueblo. No es que eso no es democracia. Democracia empieza a utilizarse ya como un sustituto representativo de carácter liberal. Las teorías favorables de la democracia son inventos fundamentalmente o construcciones liberales para hacer un lado, con gran éxito, toda la fuerza crítica del concepto de república, que por lo general, como decía yo en el título, es un concepto del contrapoder. Dos, yo creo que no es una falta de cultura, sino una falta de reconocimiento de la diversidad cultural y la imposición de una cultura hegemónica, homogénea, basada en un racionalismo unívoco. En un racionalismo unívoco hay que ver, por favor, la relación entre el liberalismo mexicano y positivismo, entre esa defensa a ultranza de la ciencia como fundamento del Estado. Esos son los pilares del régimen de Porfirio Díaz, y siguen siendo los pilares de la mayoría de los estados liberales, y como decía Mauricio Beuchot, tienen una dimensión, un riesgo tiránico. La razón de Estado es siempre una sinrazón. Desde mi punto de vista, la razón de Estado es siempre una sinrazón. El concepto de razón de Estado empieza a ser utilizado por los críticos jesuitas de Maquiavelo y de la República, ¿no? Diciendo, para desprestigiar a Maquiavelo, dicen que él es un defensor de la razón de Estado, el Estado por encima de todo, por encima de los individuos. Absolutamente falso. Esto jamás lo planteó Maquiavelo, sino más bien en una visión mucho más elaborada. Maquiavelo es un republicano en donde la pervivencia de una cultura requiere de dos cosas: un poder central fuerte y al mismo tiempo en equilibrio una amplia virtud y libertad cívica.
Pero no hay esta idea de una razón de Estado frente a otra razón. La razón de Estado es siempre una amenaza a la libertad desde mi punto de vista. Una última.